el motivo de mi charla es la pequeña exposición que festeja la adquisición del retrato de José Nicolás de Azara, pintado por Anton Rafael Mengs. Y también han oído que se prolonga hasta el 27 de octubre. Vamos a ver. El cuadro fue pintado a finales de 1773 y 74 en Florencia. Es el primer retrato de Azara y él tiene en ese momento 43 años. Yo voy a mencionar Mengs solo poco, porque brevemente este sábado a las 6:30 también mi colega Gudrun Maura, que es la que ha hecho conmigo la exposición, va a hablar sobre el pintor. José Nicolás de Azara nació en 1730 en Barbuñales, que es un pequeño pueblo cerca de Huesca. En el fondo se ven ya los Pirineos en esa bonita foto de invierno. Nace de una familia de la pequeña nobleza y estudia, tiene varios hermanos. Uno es después un famoso naturalista, estudia en Huesca y después en Salamanca Derecho, y se queda allí en Salamanca hasta 1660. Y con 30 años fue llamado a la Secretaría de Estado en Madrid, donde Carlos III, el nuevo rey, formaba los diplomáticos que necesitaba. En esos 5 años que estaba allí, las mejores amistades que tiene son de esa época, porque sus colegas, que son entre 6 y 10, con sus colegas se escribe durante toda su vida, que algunos son famosos ilustrados también, como él, y se interesa también, como ya durante su estudio, de poesía y de las bibliotecas, por ejemplo, del Escorial, y de la lengua castellana, porque su opinión es que hay que mejorarla y hay que editar las mejores obras de la literatura castellana. Y entonces él ya en 65, el último año, publica las obras de Garcilaso de la Vega en una edición comentada que se publica, que hay varias reediciones de ese libro. También en esa época parece ser que tiene inquietudes artísticas. El rey encarga a él la realización de una medalla conmemorativa para la boda de del hijo del rey, Carlos de Borbón, y María Luisa de Parma. Y para hacer esa medalla pide a Rafael Mengs, que es la primera noticia que tenemos del contacto de los dos, pide a él de ayudar al artista que hace las medallas, Tomás Prieto, de hacer dibujos para los retratos. Y si miramos esa medalla maravillosa que está también de plata, que está también en la exposición, vemos que Carlos III tiene un aspecto bastante bonito, siendo feo, como sabemos, por ejemplo, de los cuadros de Goya. Y es que aquí ya se nota la mano de Mengs, que idealiza los retratos. Y hay que saber también que en ese momento Carlos III ya tiene 50 años, que no se ve nada en la medalla, y los hijos al revés. María Luisa tiene solo 13 años, que parece mayor en esa medalla, y el príncipe Carlos 16. Aquí se ve un poco más claro lo que quería decir con idealización. Tomás Prieto, 5 años más tarde, hace otro medallón del rey, y aquí se ve que no es nada guapo, ¿no?
pero eso va a hablar más Gudrun Maurer. Bien. Azara coincide con Mengs, aquí un autorretrato suyo de estos años cuando se hace la medalla, coincide casi 20 años en Madrid y también en Roma, porque Mengs tiene tuberculosis y muchas veces recibe, porque entonces ya es el pintor del rey, y recibe vacaciones para su salud, para ir a Roma, y sigue trabajando en Roma, donde después está también Azara. A finales de 1765, Azara llega a Roma, aquí una foto actual con el Coliseo y el Arco de Tito, el templo de Adriano, con el título de agente general y procurador del rey en la embajada española. Allí, vamos un poco atrás, para Azara se interesa pronto mucho de las antigüedades, y su amigo Mengs es uno de los grandes amigos de Winkelmann, que se ve a la derecha. También, los dos son cuadros de Mengs. Curiosamente, Mengs, que ha tratado varios años a Winkelmann, ha hecho ese retrato después de la muerte de Winkelmann, que en vida nunca había hecho un retrato. Entonces, 3 años más tarde de morir, él pinta a Winkelmann. Y los dos, Mengs y Winkelmann, coincidieron en la Villa Albani. El cardenal Albani era uno de los grandes nobles y coleccionistas en Roma, que tenía una colección muy grande de esculturas antiguas que Winkelmann estaba ordenando y metiendo haciendo la colección de Albani. Winkelmann mismo habitaba en el Palacio Albani, que hoy día se puede visitar con una... no todos los turistas, pero cuando se pide una autorización se puede visitarlo. Y allí en el Palacio Mengs estaba pintando su primer gran fresco de bóveda, que se hizo famoso entonces, el Parnaso. Y aquí los dos se tratan y se conocen, y Mengs fui convencido de Winkelmann que lo único bueno que hay que hacer en ese momento es hacer una pintura neorealista o clásica, en el sentido de estatuas antiguas, porque el barroco se ha superado, y entonces para Mengs Winkelmann era muy importante. Y aquí, por ejemplo, tenemos un dibujo, aquí también en la exposición del Prado, que es una estatua de Antínoo, que ven a la izquierda, que fue encontrado en 1740 en la Villa Adriana de Tivoli. El Papa lo regala al Museo Capitolino, y allí Mengs dibuja en esos años esa estatua maravillosa que hoy día está en el Museo Vaticano, que tiene mármol blanco, 2,40 metros de alto, y representa a Antínoo, el favorito de Adriano, en traje egipcio, porque se ahogó en el Nilo y fue divinizado como todos los hombres que se ahogaban en el Nilo, como Osiris, y entonces es una representación de Antínoo como Osiris de la época de Adriano, 138. Entonces, vamos a ver. Azara conoce seguramente a Winkelmann, lo sabemos por cartas. Parece ser que, porque no coincide con Winkelmann y Mengs en Roma, pero que Mengs lo ha hablado de Azara, y Azara después edita hasta libros de Winkelmann, ediciones italianas,
y, y se conocieron, pero Winkelmann solo unos años más tarde fue asesinado en Trieste, como saben, y murió temprano. En 1773 Azara tiene que ir a Parma. Parma es también español en esa época y pasando por Florencia se encuentra con Mengs y a la vuelta también y allí y otros amigos. Después allí Mengs pinta el retrato de Azara y después Azara viaja a España, tiene una especie de vacaciones, al final se queda 2 años allí y en España no está haciendo nada, sino además de sus labores diplomáticos, traduce del inglés la historia natural y geografía física de España de William Bowles. Y lo publica en 1775 en español y más tarde también en italiano. Esa actividad de Azara de publicar libros, a veces pagando él mismo las ediciones, es muy importante y es una faceta de Azara como ilustrador. Azara quiere mejorar la conciencia sobre España en Europa y también quiere que los españoles mismos toman conciencia de nuevas ideas y de nuevas ciencias. Aquí Azara, eso va a hablar mejor que yo, a Gudrun Maura, está vestido con ropa ligera, cómoda, y en su mano lleva un libro como señal de su erudición y de su afán de literato. Y no sabemos qué libro es, pero podría ser o su edición de Garcilaso o quizás más probable una edición de Horacio. Horacio era su poeta preferido. 2 años más tarde, cuando Azara vuelve a Roma, empieza un periodo de 16 años donde Azara tiene tiempo para desarrollar todas sus aficiones y que estima el más feliz de su vida. Vamos a ver. En Roma, el primer año vive en la casa de un amigo, el marqués de Negroni, que estaba un poco fuera de Roma, en el sitio donde está la estazione Termini, que entonces era ya el campo, había una vía con jardín, y en ese jardín se encontraban unos restos, unos muros muy curiosos, y Azara, que ya se empezaba a interesarse de arqueología, deja excavar esos muros y encuentra, eso es la planta de la excavación, allí encuentra una pequeña casa romana. Y además muy bien conservada porque el segundo piso estaba ya fuera del suelo, mientras el piso, el piso de entrada, el suelo, estaba totalmente conservado y tenía en las paredes frescos antiguos. Y entonces Azara pregunta a Rafael Mengs de dibujar esas paredes. Por mala suerte, Mengs muere el año después, que tiene solo tiempo para dibujar 3 paredes y hacer algunos acuarelos, de eso ya no tenemos nada. Pero empiezan los grabadores, lo pide Azara, de grabar los dibujos que otros pintores habían hecho, y el primer grabado que sale es ese que vemos aquí en la foto, que está en la exposición también.
Y ese grabado es del 78 y Azara, o sale en 78, y Azara dedica el grabado a Mengs como amigo, carísimo amigo. Y compara en esa descripción que vemos por debajo en la parte blanca, al final del abajo, compara a Mengs, que era pintor del rey Carlos III, a Apelles, pintor de Alejandro Magno. Se han aparecido en total 13 grabados, algunos también coloreados, que se compraba sueltos. Y en ese grabado es el mismo como el que hemos visto anteriormente. Está representado en el centro Adonis, que el amante de Venus, que está detrás de él, que está herido después de una caza, está herido y está muriendo en el regazo de Afrodita. Después, un año más tarde, Azara encarga un busto de Mengs. El artista es un irlandés, Christopher Hudson. Ese busto está en el Museo de Artes Decorativas. Bien. Y si lo comparamos, ese busto, con el último retrato de Mengs, eso es del Prado, que es una copia de su hija, de la hija de Mengs. Vemos que está... es un retrato también en cierto sentido idealizado, que Mengs aparece casi como Alejandro Magno, con su melena, con los ojos grandes y la boca un poco abierta, como un genio. Y al lado vemos a Azara y a Mengs con arrugas y ya más realista que en ese busto. Y Mengs muere y Azara hace todo lo posible, que era una sorpresa, ha ido muy, muy rápidamente desde la muerte de Mengs, y Azara hace todo lo posible para ayudar a la familia y también a crear para que Mengs tendrá una fama y reconocimiento después de la muerte. Azara, por suerte, es amigo de gente muy importante en Roma. Uno de sus amigos más importantes era el Papa Pío VI, que Azara conoce ya muchos años antes, cuando Pío VI era cardenal, el cardenal Braschi, y también se interesaba mucho de arqueología. Por ejemplo, visita a la excavación de Azara, y después, para reconocer esos labores de Azara, también Azara puede entrar en el gremio de arqueólogos que prepara el nuevo museo del Vaticano, el Museo Pío Clementino, que va a ser el museo más grande del Vaticano en esa época de esculturas antiguas. Y entonces, por conocer a Pío VI, Azara consigue que se pone como memoria, para conmemorar a Mengs, en el Panteón este busto que hemos visto antes de Mengs. Eso es una foto del Panteón, de la cúpula tan bonita, y allí eso vemos aquí en esa biografía de un italiano de Mengs. En ese grabado vemos el nicho donde está expuesto el busto, que primero era el busto de bronce y después se ha hecho uno de mármol que se veía mejor, con una inscripción que vemos debajo del nicho, que dice en latín: dedicado al pintor filósofo Anton Raphael Mengs,
José Nicolás de Azara al amigo a expensas suyas, 1779, que es el año de la muerte de Mengs. Vivía 51 años, 3 meses y 17 días. Cuando se realiza el retrato de Mengs, también el mismo escultor prepara el retrato de Azara, que también está en la exposición, que los dos están representados a la manera antigua, con pecho desnudo, y Azara con su peinado de moda que llevaba. Normalmente lleva una coleta que ese artista lo corta porque quizás era demasiado, no sé, demasiado poco clásico, pero el resto es un retrato muy bonito. Y además los dos tienen inscripciones de nombres y de fecha, y el nombre del artista, del representado y la fecha, y la de Azara tiene además una pequeña inscripción latina que dice non ultra fas trepidat, non ti inquietes más de lo debido. Y eso es una cita de Horacio, que era el poeta preferido de Azara, y era de una obra a Mecenas, el amigo de Augusto, y diplomático de Augusto también, y Azara ya quiere decir, yo también soy mecenas, y me gusta mucho la época latina y romana, y en ese sentido tenemos que ver también el retrato. Aquí eso es la comparación con los dos, y se ve que son dos tipos totalmente distintos. Mengs con unos rasgos más gruesos y con esa melena, y bastante realista, parece en ese lado. Mientras Azara tiene un perfil muy fino, de intelectual, de noble, y bien, es otro tipo de persona. Y aquí vemos la comparación con los dos, el retrato pintado 2 años antes y el busto, y vemos también que el busto naturalmente tiene su forma, si cada artista lo idealiza de otra manera, y aquí tiene una cabeza muy, muy bonita, muy alta, no tan redonda como en el cuadro de Mengs. Un año más tarde, Azara va con un amigo suyo, el príncipe de Santa Croce, que era secretario de la Embajada de España, a Tivoli, y allí Santa Croce tenía un terreno y empiezan a excavar. Es cerca de la Villa Adriana. Eso es una vista desde la Villa Adriana fuera hacia Tivoli. La mujer del príncipe de Santa Croce era una noble italiana, Giuliana Falconieri, y que tenía un salón de la élite más pura de Roma, donde naturalmente Azara también se movía. Y después de la muerte del príncipe, unos años más tarde, hasta Azara tenía una relación amorosa con ella, y hasta tenía una hija, que no la reconoció, pero hay cartas y se sabe que no es mentira. Bien, en esa villa encuentran, con mucha suerte, 15 retratos romanos. Aquí vemos en la exposición 4 los bustos blancos que vemos allí, y por delante otro que ha comprado después en Roma, lo vemos más tarde. De esos 15 retratos, el más famoso era un retrato de Alejandro Magno. No he conseguido una foto con todo el busto, porque en el busto hay fragmentada la inscripción Alejandro. Bien, no me acuerdo muy bien
no era Magno, era Alejandro, hijo de no sé. Y por esa inscripción sí sabe, es la primera vez que se conoce la iconografía y la cara de Alejandro Magno con seguridad, porque por esa inscripción. Y veremos más tarde porque está en el Museo del Louvre, que no está aquí en el Museo del Prado. Y después, en las otras cabezas, Azara tiene su afán es identificar los retratos y tiene muy mala suerte. El único que está bien identificado, que es un retrato que hoy día está en la Real Casa de Labrador de Aranjuez, que es el filósofo Carneades, con la inscripción en griego de Azara, que no tenía una foto buena. Eso es un otro Carneades de Basilea. Esos eran los únicos dos que estaban bien identificados. Y después, en ese retrato, por ejemplo, de la exposición, es el filósofo Ermarco, y Azara pone por debajo, no sé si se ve en la foto, pone Metrodoro. Los dos son alumnos de Lucrecio, por eso Azara no estaba totalmente equivocado, pero sí, es otro filósofo. Después, aquí se ve un poco mejor la inscripción en letras griegas, Zenon. Aquí también el busto es moderno. Había encontrado en la villa solo la cabeza. Hoy día sabemos que no es Zenón Elea, el filósofo, sino el general Milcíades, que vence a los persas en Atenas, en Grecia, en Maratón, en 480. Después, ese retrato que tiene la inscripción Aristóteles, sabemos hoy que es un Menandro, pero eso, Menandro, el autor de comedias de Atenas del siglo IV, pero eso Azara no podía saber, eso se ha descubierto solo en 1975 con un nuevo retrato con inscripción. Y ese Azara parecía Homero con los... no, Azara parecía Platón con los grandes ojos. Es impresionante ese retrato, pero hoy día sabemos que es un Homero. Todos son esculturas romanas del siglo I o II después de Cristo, pero reflejan modelos griegos. Y muchos años más tarde, Azara edita un libro inglés, La vida de Cicerón de Middleton, y allí, para ilustrarlo, pone muchos grabados, y muchos de esas piezas son de su misma colección. Por ejemplo, aquí vemos Platón con la inscripción, pero ese ejemplo es también un poco curioso porque si miramos bien, es parecido la cabeza, pero no es la misma cabeza. Y después, en la colección de Azara hay otra cabeza, es esa, que es la misma del grabado, con esos rizos de barba que el grabador ha cogido como modelo, pero han puesto la inscripción que aquí no hay en la escultura, ha puesto la inscripción de la otra cabeza sobre el grabado. Después tenemos en la exposición ese retrato o esa escultura impresionante que es más grande del natural, que en la época de Azara se llama Rey Bocos de Mauritania, pero eso es un nombre un poco inventado, porque después Azara seguramente lo ha comprado en Roma, porque después en Roma han aparecido muchos retratos, muchas cabezas y muchas esculturas de ese tipo que eran del foro de Trajano y que adornaban las fachadas, que eran
prisioneros dacios. Eran jefes de las guerras de Trajano en Rumanía y Bulgaria, y entonces estaban en esa pose con las manos cruzados, con la cabeza agacha, y esa estatua en el Museo Capitolino tiene la misma piedra, que es un mármol oscuro, muy duro, que aparece, aparece bronce casi. Después, otra pieza pequeña de la exposición es esa pequeña fortuna. Es también de la villa que Azara ha excavado, y fue restaurado, faltaba la cabeza y la mano derecha y también el pie derecho, y fue restaurado por Cavacepi. Cavacepi era un artista, un escultor moderno muy de moda, tenía un taller grandísimo y era también conocido de Azara, y él hace la restauración y lo restaura con una cabeza de la princesa Faustina, la futura mujer de Marco Aurelio, y como Ceres, porque lleva unos trigos ahí en la mano derecha, pero está no bien restaurada porque era una fortuna que llevaba, como vemos en esa estatua del Prado, un timón en la mano derecha sobre el globo del timón, como señal de cómo puede cambiar la fortuna, y aquí eso falta en la pequeña escultura del Prado. Por fin, en 1784, Azara fue nombrado embajador. Eso es una pintura, se ve en el centro de la Embajada de España, que hoy día está en la Plaza de España, al lado de la famosa escalera en Roma, y todavía hoy se presenta más o menos así, sin los balcones, y dentro es fabulosa, como está pintada las salas y todo. Aquí tenemos una sala de la época de Azara. Después hay salas neoclásicas también maravillosas, y bien, así nos podemos imaginar cómo Azara reside en ese gran palacio con muchos fastos, y además en esa época tiene bastante tiempo libre para realizar sus hobbies. Parece ser que en esos años de embajador también deja realizar ese anillo para sellar. Si ve detrás de su cabeza la inscripción Azara al revés, porque para sellar tiene que ser al revés, y se ve muy bien también el peinado de Azara, que más tarde lo veremos otra vez para ver si es su pelo natural o si es una peluca con la coleta. Y es onix en gris la piedra, y oro, y tiene 27 a 21 milímetros. Es de la familia de Azara, es de una colección particular. Y en esa época, que ahora empieza, uno de sus colaboradores más grandes es Francesco Milizia, que era un historiador de arquitectura, que en 68 Azara ya había publicado un libro, o había ayudado a publicar un libro suyo, Le vite dei più celebri architetti di ogni nazione e di ogni tempo. Y más tarde, en 81, Azara edita una edición nueva, revisada, que se llama Memorie degli architetti antichi e moderni. Y con ese Milizia, que también traduce libros, manuscritos de Azara del español al italiano para ediciones italianas, parece ser que se reúne mucho en el Palacio de la Embajada,
Y allí hay un fresco muy curioso en una pequeña sala que yo vi, que puede ser además parece bastante la sala a la imagen de ese fresco, o no es un fresco, es un lienzo puesto en la bóveda. Y allí vemos una escena antigua, un filósofo en la mesa que está mirando unos libros, después Atenea, Minerva, que introduce a otro señor griego, así con pecho desnudo, con un libro en la mano, y los autores que lo han descrito dicen que el señor sentado sería Azara y el que entra es Milicia, que es un poco una fantasía de Azara y por detrás está el retrato de Azara, se ve todavía un poco encima de su cabeza, y otros cuadros y esculturas y además Azara está mirando un libro que se edita también en esa época con Milicia. El año anterior, en 88, había muerto Carlos III. Entonces Azara se afana para realizar el catafalco de Carlos III en Roma, en la iglesia de Santiago, en la Iglesia Nacional de los Españoles, que se retrasa casi un año, no por culpa de Azara, y al final edita un libro con grabados, y ahí el catafalco tenía un estilo muy novedoso para esa época. En el medio de la iglesia muy barroca estaba ese templo griego dórico, y Azara tenía muchas críticas por ese templo, pero hay que saber que en esa época era lo más novedoso, lo más moderno. Empiezan en Francia los arquitectos, que después se conoce como los arquitectos de la Revolución, prefieren el estilo dórico, por ser más sencillo, más clásico, no tan florido como el corintio o barroco, y aquí eso es el templo a la gloria de Carlos III. Y eso también, esa publicación ha ayudado mucho a Azara a tener buen nombre en España. Bien, otro amigo suyo, con el cual también por 20 años se ha escrito cartas, era Giambattista Bodoni, amigo desde 76 hasta la muerte. Y Bodoni tenía una imprenta en Parma. Azara lo ayuda mucho a él, da muchos encargos y paga también algunas ediciones de su bolsillo. Era un arquitecto después muy famoso porque ha hecho todos los alfabetos, nuevas letras, no solo latinas, sino griegas y hebreas y de muchas lenguas, y hoy día todavía se utiliza letras de Bodoni. Y allí se publica la memoria de arquitecto y milicia, y después empiezan a editar clásicos latinos. Primero Horacio en 1791, después Virgilio en 93, Catulo, Tibulo y Propercio en 94, y son libros muy bonitos de letras, y después de lujo en piel, y eran muy buscados, y algunos, el Horacio por ejemplo, se ha hecho una segunda edición, y no solo el libro mismo, sino también el texto era muy bueno, y tenía dos colaboradores, el arqueólogo y filólogo Visconti, que era famoso por los catálogos del Vaticano que ha escrito, y otros, eran tres en total. Pero después ya vino otra época, y Azara ya no puede, ya no encuentra tiempo y dinero para seguir con sus aficiones, porque en 93 es ¿cómo
¿cómo se llama? Cuando entran en la Bastilla, empieza la Revolución Francesa y vienen huyen por ejemplo a Roma las tías de Luis XVI, que Azara ayuda a ellas. Después hay el pueblo de Roma persigue a los franceses porque los romanos eran se sentían muy católicos y todo eso, y naturalmente la gente de la revolución era atea. Y bien, y en 96 entra Napoleón en Italia, vence en muchas batallas todo el norte de Italia y baja hacia Roma, y el Papa se pone muy nervioso y pide a Azara de hablar con Napoleón para firmarlo, para que no entre en el Vaticano, porque sabía exactamente que el Papa, si entran las tropas en Roma, el Papa tiene que irse, porque era el enemigo número uno de los revolucionarios franceses. Azara va a Bolonia y convence a Napoleón de no seguir. Y cuando vuelve a Roma, 3 semanas más tarde, hay unas fiestas impresionantes del pueblo, de las autoridades de Roma. El Senado de Roma declara a Azara caballero de Roma, imprime una medalla conmemorativa como esta, que está también en la colección, que vemos a Azara en un lado con la inscripción Josephus Nicolaus Azara Eques Hispanos, caballero español, y en el otro lado Praedium et Decus Romae 1796, amparo y gloria de Roma. Entonces están súper contentos de su ayuda, pero solo unas semanas más tarde se sabe las condiciones, y las condiciones eran súper duras para el Vaticano. El Vaticano tenía que pagar sumas muy grandes de dinero y de trigo y de otras cosas para las tropas, y además 200 y pico estatuas antiguas de los mejores que estaban en Roma. Napoleón lo quería en París. Entonces se cambia los aplausos y Azara casi lo persiguen a Azara, y después hay muchas cosas, y se mata a un francés, y Azara tiene que ayuda a los franceses en Roma, que están perseguidos por los romanos, y lo recoge en la embajada, lo manda con soldados fuera de Roma para que puedan salvarse, y bien, es una época muy convulsiva. Y aquí solo un paréntesis por el peinado de Azara. No sabemos muy bien si lleva una peluca como Carlos III. Aquí en la nuca de Carlos III ven unos pelillos que van hacia abajo, mientras arriba, por encima, está la peluca. Eso falta en los retratos de Azara, y parece ser que Azara lleva su propio peinado natural, así un poco ondulada por encima de la cabeza, encima de la frente, y la coleta. Al final, 2 años más tarde, el ejército francés entra en Roma porque habían matado a otro francés, y eso era el motivo de eso, y se declara Roma república romana, y el Papa huye con Azara a la Toscana.
Pero la cosa curiosa en todos estos años parece ser que Azara se ha ganado la estima de Napoleón, porque parece que se han hecho amigos y entonces eso se sabía también en Madrid y en Francia naturalmente. Y entonces Carlos IV nombra a Azara embajador en París. Azara ya tenía, era 98, Azara ya tenía casi 70 años, ya era muy mayor, y va muy rápidamente a París. Y allí su posición no era muy buena porque había muchas intrigas desde Madrid. En Madrid Godoy era ministro y no era muy constante y después de medio año Azara tiene que irse y se va a Barcelona y medio año más tarde lo llaman otra vez y vuelve a París y lo hacen la vida imposible a Azara. Pero Azara intenta, en esos 2 años, intenta hacer tratados entre Francia y España, porque sabía que si no se hacen esos tratados, un día Napoleón y las tropas francesas van a entrar en España. Porque Napoleón una vez, de una carta sabemos que una vez decía en 90 y... vamos a ver, no, en 1801 había dicho a Azara, yo veo que los monarcas españoles se sienten bastante incómodos en el trono, siendo borbones y así eso una advertencia que bien, quizás... y Azara hace todo lo posible para que no pase eso. Hay varios tratados y después en 1802 hay el Paz de Amiens y por eso se hace esa medalla que tenemos en la exposición. El Carlos IV quiere mandar otro conde español a Amiens para firmar en su nombre el tratado que era entre Francia e Inglaterra y sus aliados. Aliados de Francia era España y de Inglaterra era Holanda. Pero Napoleón exige a Carlos IV a Azara como firmante. Dice que no quiere otra persona y entonces Napoleón ha ayudado varias veces a Azara de humillaciones españolas también. Y aquí vemos el bel retrato de Napoleón en manera totalmente clasicista, como de un artista que se llama Rambert Dumaré, que sigue el estilo clasicista de Canova y de Jacques-Louis David. Napoleón parece casi un emperador romano Augusto con su corona de laurel. Y al otro lado vemos a Marte, que tiene en su brazo izquierdo una estatuilla de Victoria y en la mano derecha un ramo de olivos como señal de la paz y lo extiende a una mujer semidesnuda que está ahí por debajo, que lleva una corona mural que es un símbolo de la antigüedad de ciudades, también de Cibeles, como aquí en Madrid. Y yo mucho tiempo no sabía quién puede ser, una personificación, pero Amiens o Francia, pero después me he fijado en el león, y el león es el animal del escudo, el animal más importante del escudo de Inglaterra. Entonces tiene que ser Inglaterra que recibe la paz del Marte, ¿no? Y tenemos cartas y memorias de Azara sobre ese periodo y que es muy interesante porque describe cómo se conocían Napoleón y él. Por ejemplo, cuando Napoleón vuelve de Egipto, de su
de sus conquistas allí en Egipto y clandestinamente entra en Francia porque los ingleses estaban bloqueando el país. Cuando llega a París, lo primero que hace es llamar a Sara a su casa y a Sara llega allí y se encierran 3 horas en una habitación y a Sara tiene que contar todo lo que ha pasado en ese tiempo en Francia porque Napoleón se fiaba más de una persona no francesa para saber de la política en ese momento. Y Azara escribe en esas memorias que da el consejo a Napoleón de hacer un golpe de Estado, porque dice que el gobierno está no está muy fuerte, y Azara un poco más tarde, el 18 Brumario, hace ese golpe y se declara primer cónsul. Y 2 años más tarde ya sabéis que se declama emperador. Entonces Azara es bastante contento de eso. Pero Azara ya está muy cansado, muy enfermo y tiene siempre problemas con Francia. Y decide de dejar la embajada. Regala a Napoleón su escultura su mejor escultura, el Alejandro, que hemos visto antes. Y Napoleón, no sé si era en el mismo tiempo, pero Napoleón escribe una carta a su amigo Bernardo Iriarte: mira qué suerte tengo. Napoleón me ha regalado una cajita con su imagen adornada con brillantes, y dentro también había un cheque para dinero, y dice: a mí me viene muy bien porque todas sus propiedades de Azara estaban en Roma todavía, no tenía en París, tenía pocas cosas. Eso es el retrato, el último retrato de Azara, que parece se ha hecho en esos años antes de la muerte. Tiene el pelo blanco, se ve todavía un poco la coleta y tiene mucho más entradas. Y ese Amis, que es un catalán, ha hecho el grabado ya en 1840, pero parece ser que el modelo es anterior, y hay en el Museo Lázaro Galdiano, en la biblioteca, hay un medallón de ese tipo, y parece ser que es el modelo. La suerte de Azara, de eso era un pequeño tema lateral de esa conferencia. La suerte de Azara no tenía buena suerte, porque después, 4 años después, cuando empieza la guerra de independencia, y los franceses, por culpa de Godoy, entran en España, si mete a Azara en el mismo saco de los afrancesados que habían colaborado en ese periodo francés con José Bonaparte, el rey de España, y por eso fui silenciado después de la guerra de independencia. Pero Azara ha intentado, a pesar de ser muy afrancesado por sus ideas, había siempre intentado de evitar esa guerra. Otros amigos suyos, quizás el más grande, vemos aquí en esa pintura de Goya, Bernardo de Iriarte, colaboraron con José Bonaparte. Él era amigo desde los tiempos de la Secretaría de Estado, y en 93 fui ministro de Godoy, y en 1809 de José Bonaparte, y fui desterrado a Francia y murió en Burdeos. Otro más joven fui fue Leandro de Moratín. Vivía desde 60 a 1828,
que Azara lo conoce cuando Moratín hace su famoso viaje por Italia en 92. Cenan juntos y hablan sobre cosas de teatro y de los pensionados españoles en Roma, que Azara lo ayuda mucho a esos pensionados. Y fui protegido de Godoy y nombrado primer bibliotecario de España por José Bonaparte y muere en París. Un destino parecido también, como saben, tenía Goya, que ha pintado esos maravillosos cuadros, que muere también desterrado en Burdeos. Otros ilustrados no afrancesados tienen mejor suerte. José Moñino, conde de Floridablanca, fui en 72 jefe de Azara en Roma. Persigue en esa época, ya antes en España empieza, y en Roma también los jesuitas, para que el Papa prohíba al final la orden de los jesuitas. Propaga una política contra los ingleses, pero con la Revolución Francesa se vuelve reaccionario y entonces no fue declarado afrancesado y entonces muere tranquilamente en España. Lo mismo pasa con Jovellanos, que fue ministro de Godoy. Azara dice en una carta que no ha conocido directamente a Jovellanos. Por vivir casi toda su vida en Roma, Azara no tenía que implicarse tanto como sus ilustrados amigos en la política española, pero con sus publicaciones y ediciones y con su ayuda a los jóvenes artistas españoles en Roma, empujó el intercambio de conocimientos entre su patria, Italia y Francia. En una carta del año 1795 decía, cito, «No sé lo que otros pensarán de lo que he publicado, pero creo haber puesto a mi patria en el camino de la verdadera ciencia natural y de la sólida erudición. Otros podrán hacer más o mejor, pero yo me complazco en no haber dado a mi nación ninguna máxima que le pueda hacer daño». Final de la cita. Era el francés Jean Sarey, en su libro La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, que por fin denomina a Azara, cito, uno de los hombres más inteligentes, cultos e ingeniosos de ese siglo. La suerte de las colecciones es la siguiente. Tenemos una carta de Azara a Bernardo de Iriarte del 1801 que dice, la colección de bustos antiguos, que serán unos 70, la ofrezco al rey en mi nombre, para que la coloque donde puedan servir a la instrucción y deleite del público. Esas esculturas que llegan por mar y tierra en 1803 a Aranjuez. Las gemas y camafeos de Azara fueron comprados por Carlos IV, que recibe como regalo las monedas antiguas de Azara. Los hermanos de Azara heredan la gran colección de cuadros y dibujos. Su biblioteca de 20.000 volúmenes fue vendida en Roma en 1806. En 1824, 10 de los bustos de Azara, 16 de los bustos de Azara, fueron instalados en la galería de la Real Casa del Labrador de Aranjuez, que vemos aquí en la foto, que son esos bustos sobre pedestales que vemos por abajo. En 1830, unas 36 esculturas fueron mandadas a Madrid, al Real Museo de Pintura y Escultura, en el Paseo del Prado. Como conservador de la colección de escultura clásica, estoy muy contento de que el mejor retrato de Azara finalmente pudo reencontrarse en el Museo del Prado
con la colección de escultura del embajador romano, como fui antes en su residencia en Roma. Pueden comprobar en la sala 71 a 73 del Prado que sus demás esculturas, los que no están en la exposición temporal, están durante esa exposición especialmente indicadas. Muchas gracias.